En Congreso Radio, un congreso para todos, esta es La Entrevista. Establecemos contacto telefónico con el congresista Alex Paredes, vicepresidente de la Comisión de Educación, para conversar sobre la aprobación en el seno del Pleno del Congreso de la República del dictamen de allanamiento a las observaciones planteadas por el Poder Ejecutivo sobre el pago del 100% de la compensación por tiempo de servicios a los docentes nombrados. Un gusto tenerlo en Congreso Radio, congresista Alex Paredes. Muchas gracias por la gentileza y a disposición de lo que quisieran que absolvamos. Congresista Paredes, quisiéramos que nos explique el significado del agradecimiento expresado por diferentes congresistas tras la aprobación de este dictamen. Yo creo que lo menos que podíamos hacer dentro de una conducta valorativa, ética, deontológica, nuestra gratitud sintetizada en esa palabra gracias Congreso, y personalizado en la presidenta, en la señora María del Carmen Alba Prieto, que nos representa a los 130 congresistas, a los grupos parlamentarios por haber apoyado primero en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, en su momento este proyecto de ley sobre el reconocimiento y el pago de la compensación de tiempo de servicios, y ayer reiterar y ratificar esa votación por todos los grupos parlamentarios para que siga siendo de unanimidad la aprobación de este proyecto de ley. Creo que es lo menos que podíamos hacer, y por lo menos los maestros y maestras que por un acto histórico estamos siendo parte de este Congreso de República, teníamos que expresarlo, manifestarlo a nombre de los más de 550,000 profesionales en educación que somos, pero que a la fecha, nombrados en instituciones educativas públicas, somos 236,000. Quiere decir que ese número van a ser beneficiarios de esta ley, y en camino estarán los más de 180,000 maestros contratados que en algún momento ocuparán nuestro lugar. ¿Qué significa para la vida de los docentes nombrados de nuestro país, congresista Paredes, la aprobación de este dictamen en el Pleno del Congreso? Como tú lo señalas, esta situación de la compensación de tiempo de servicios es, como quien dice, el final de la vida laboral de un trabajador. Entonces nosotros, con números, ¿qué significa una compensación de tiempo de servicios? Si el día de hoy uno cesa, el pago que se te va a hacer tiene una fórmula de cálculo. ¿Cuál es? El 14% de tu remuneración total por año trabajado. Puesto en números, hoy la primera escala magisterial te da un sueldo total de 2.400. Le aplicas el 14%, estamos hablando de alrededor de 300 nuevos soles. Y si has trabajado 30 años, ¿ya?, multiplicas 300 por 30, estamos hablando de 9,000 soles que recibirías hoy sin esta ley. Pero si tú cesas después de publicada en el peruano la ley, entonces tienes que cambiar la fórmula de cálculo. Ya tendrías que decir una remuneración total. Sobre el mismo ejemplo, primera escala, gana 2.400, trabajé 30 años, entonces multiplica 2.400 por 30 años. ¿Cuánto significa eso? Significa 72,000 soles. Pregunto yo, ¿hay o no hay diferencia entre 9,000 y 72,000? Claro que sí. ¿Y eso qué permite? Que en los años que te queda de vida, por lo menos tengas calidad en ese final. Esa es la gratitud que nosotros sentimos. ¿Qué otros retos en materia legislativa se tienen con respecto a la comunidad educativa magisterial? Bueno, está encaminado y manifiesto el proyecto de ley 653-2021-CR de nuestra autoría, donde estamos planteando lo mismo para otros miembros de la familia del magisterio.
Y me refiero a los docentes contratados, para que ellos al finalizar su contrato reciban como CTS una remuneración total. Lo mismo estamos planteando para los auxiliares de educación contratados y también para los auxiliares de educación nombrados. Esos están considerados en este proyecto de ley 653 y de igual manera, en la misma dirección, el proyecto 689-2021-CR de nuestra autoría, que busca que el mismo derecho tengan los docentes de los institutos superiores. Aquellos que trabajan en estos institutos superiores no se les calcula sobre el total. Finalmente, está encaminado el proyecto de ley para beneficio de los docentes universitarios que trabajan en las universidades públicas. El día lunes 4 de abril, en la Comisión de Presupuesto, tenemos que exponer los proyectos que te acabo de manifestar. Agradecemos al congresista Alex Paredes, vicepresidente de la Comisión de Educación, por este contacto con Congreso Radio. Yo te agradezco a ti la gentileza, a Congreso Radio. Escucha todas las entrevistas de Congreso Radio ingresando a @radio_congreso en Twitter y a radiocongreso.perú en Facebook, así como a nuestras cuentas de podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y SoundCloud.